Les recordamos a los presentes que pueden colaborar silenciando sus teléfonos celulares para evitar interrupciones durante la siguiente ponencia. Y vamos a invitar ahora al agrimensor Sergio Zimbaro a subir aquí adelante, quien va a presentar esta ponencia que se llama La importancia de la georreferenciación y de las IDE en la planificación territorial. Sergio Zimbaro es agrimensor egresado de la Universidad de Buenos Aires y especializado en infraestructura de datos espaciales de la Universidad Politécnica de Madrid. Se ha desempeñado como presidente del Instituto Geográfico Nacional y como coordinador ejecutivo de la infraestructura de datos espaciales de la República Argentina durante el periodo 2012-2024. Es profesor de las materias relevamientos topográficos, georreferenciación de trabajos topográficos y geodésicos y de geodesia geométrica y satelital en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de la Defensa Nacional. Actualmente cumple funciones como presidente de la Academia Nacional de Agrimensura, es director de geodesia del Instituto Geográfico Nacional y miembro del Comité Asesor Internacional del Centro Geodésico Global de Excelencia de las Naciones Unidas. Ahora sí, le damos entonces la bienvenida para comenzar con su ponencia. Y recordemos que tenemos 45 minutos, luego abrimos el espacio de intercambio de preguntas. Gracias. Bueno, buenos días a todos de nuevo, muchísimas gracias. De nuevo un honor estar en estas jornadas. No dije, antes agradecí al colegio en general, pero tengo que agradecer a Puri, que la invitación, el contacto y a todos los que hicieron posible la gestión para que estemos acá trabajando o exponiendo. Así que la presentación que voy a dar tiene que ver con los avances a lo largo de la historia de cómo uno va construyendo, ¿sí?, la información geoespacial, ¿sí? Quería arrancar con el contexto internacional de lo que llamamos hoy información geoespacial, ¿sí? Ustedes piensen que en el siglo pasado la única forma de planificar el territorio era a través de la cartografía, ¿sí? Por eso el Instituto Geográfico, la única forma de divulgar el territorio era imprimiendo cartas, ¿sí?, donde a raíz de esas cartas todos los profesionales que intervienen en el planeamiento podían organizar la planificación territorial, ya sea urbana a una escala grande, ¿sí?, como a escalas más chicas cuando la planificación es regional, ¿no? Entonces, dentro de esa planificación, dentro de esa cartografía, aparecía un montón de información respecto al territorio que se relevaba de diferentes maneras y se dibujaba en la cartografía. Y por eso, en Naciones Unidas se organizaban las conferencias cartográficas regionales, donde se ponían en común, a través de estándares, de cómo se dibujaba la cartografía, porque la cartografía propia de un país, ¿sí?, puede tener una simbología particular, pero cuando la planificación es regional, es necesario que nos pongamos de acuerdo en los estándares de dibujo de la cartografía. Por eso, originalmente, Naciones Unidas establecía los símbolos, ¿sí?, en común acuerdo entre todos los países de cómo se representaba la cartografía para representar los caminos, para representar las ferrocarriles, las estancias, digo, todo lo que comprende a una cartografía. Y esto funcionaba muy bien, y funciona muy bien, pero funcionaba muy bien con las conferencias cartográficas. Pero en este siglo, ya fin del siglo pasado y este siglo, la tecnología fue avanzando, entonces ya la cartografía pasó de ser algo papel a transformarse en algo digital, y ese digital pasó a llamarse ya información geoespacial. ¿Sí? Ya no es la carta la que se dibuja, que tiene una simbología, tiene una representación, sino que hoy, con las imágenes satelitales, ¿sí?, con lo que se captura, los diferentes programas de captura de información, hacemos zoom y obtenemos mucha información a diferentes escalas en forma inmediata. Antes, para obtener cartografía de detalle, había que imprimir y generar la cartografía del 25.000, al 10.000, al 50.000, al 100.000, era cada producto
una simbología diferente y era mucho más tedioso. Hoy en día la capacidad de generar información es mucho más dinámica. Entonces, en el año 2011 se creó el Comité de Expertos sobre la Gestión Global de la Información Geoespacial, y que reúne a todos los países del mundo, ¿sí?, a debatir sobre los estándares de calidad y sobre los estándares de representación del territorio. Ya hablamos de capas de información, ¿sí?, que se superponen y que generan diferentes actores, porque en principio la cartografía era potestad de los profesionales de la agrimensura, de la cartografía, de los fotometristas, de la geodesia, y hoy muchas profesiones, por eso hablamos de lo que es multidisciplinario, generan capas de información temáticas que va sobre la cartografía. Entonces empiezan a generar entonces la información la van generando diferentes actores, ¿sí? Y a veces ahí es donde a veces se generan los problemas, porque no todos los actores tienen el conocimiento cartográfico de cómo se captura la información para que pueda ser superpuesta a otras capas de información y que todo sea coordinado y sea compatible. Claramente, este comité de expertos sobre la gestión global de la información geoespacial parte de las naciones, porque si hay una potestad de todos los países, se genera la cartografía oficial del territorio, ¿sí?, a diferentes escalas, y esa diferentes escalas derrama después en algo más puntual, como es la cuestión urbana, ¿no?, la planificación urbana. Pero la planificación urbana no está, digamos, deslindada de lo que es la planificación territorial a nivel global, ¿sí? Entonces, por eso hoy hablamos de diferentes escalas y las capas de información se van superponiendo unas con otras, ¿sí? Entonces, estos comités regionales, hay 5, ¿sí?, en función de los continentes: África, América, Asia-Pacífico, los Estados Árabes y Europa. Y en este caso, la representación nacional de Argentina en este comité es a través del Instituto Geográfico Nacional, que es el responsable de la cartografía oficial en Argentina. Y se hacen reuniones anuales que tienen que ver, que se hacen en Naciones Unidas, más allá de las reuniones regionales donde se gestiona los estándares de información geoespacial. Y ya con un, con un avance sobre la información diferente de la representación cartográfica. Entonces, en estos comités regional se generaron lo que se llaman marcos de trabajo, el marco de referencia geodésico global, que ahora después vamos a ahondar un poquito más sobre este, que tiene una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, o sea, no al nivel técnico que es el comité, sino a nivel de la Asamblea General político, definieron y decidieron que haya un marco de referencia geodésico global a nivel mundial. Una resolución que no es habitualmente que se dé en el marco político, pero vieron la necesidad de unificar la parte de coordenadas a nivel global. Después, obviamente, tener un marco estadístico y geoespacial global. ¿Por qué? Porque la estadística, ¿sí?, está muy asociada con la cartografía. Pero en todos los lugares del mundo, en todos excepto en 2 países, el INDEC y la Agencia Cartográfica como el Instituto Geográfico están en ministerios diferentes. Hay 2 países en el mundo, que es Brasil y México, que están en un mismo organismo. Pero vieron la necesidad de que toda la estadística ocurre en algún lugar. Y ese lugar tiene que estar vinculado con la cartografía oficial. Entonces, este marco estadístico geoespacial vincula las agencias cartográficas con la estadística para poder planificar y hacer planes de humanos o territoriales diferentes, con información diferente. Nosotros en Argentina trabajamos bastante bien entre el Instituto Geográfico
y el INDEC, pero en otros países ni se habla. Son dos mundos completamente diferentes y ni se pasan información. Y eso es duplicar el esfuerzo del Estado para conseguir lo mismo, porque el INDEC de cada país necesita cartografía para poder saber la densidad de población, para diferentes fines, y no la genera parte de la agencia cartográfica. Eso es duplicidad de esfuerzo y esto es lo que tiende a este comité tiende a suprimir la duplicidad de esfuerzo. Después, el marco estratégico de información y servicios geoespaciales para desastres, porque los desastres naturales no saben de límites territoriales. ¿Sí? Cuando hay un huracán, hay un sismo, hay algo, avanza sobre los países indefectiblemente. Entonces, para la gestión del riesgo de desastre, se necesita que haya estandarizada la información que produce cada uno, y por eso hay un marco referido a esto. Y después hablaron del marco integrado de información geoespacial, que es el último que se generó, que este marco habla de la integración de la información geoespacial del territorio, ¿sí? Para estandarizar la publicación y la generación de esa información. Particularmente vamos a hablar un poco de esta y de esta en esta charla, para que ustedes entiendan de cómo viene la planificación territorial a nivel Estado y cómo se pueden sumar los profesionales y cómo trabajan cada uno de los países. Para la planificación definieron 14 temas, que se consideran los datos básicos y fundamentales que se tienen que generar en forma estandarizada y ordenada en cada país para poder gestionar el territorio. Entonces, el primero es el marco de referencia geodésico global, las coordenadas de donde se va a ubicar cada capa de información. Después, las direcciones postales, después los edificios y los asentamientos, las elevaciones y las profundidades, las áreas funcionales, los nombres geográficos. Los nombres geográficos es algo fundamental desde la política internacional. Hay discusiones, Argentina tiene su propia discusión respecto a Falklands o Islas Malvinas. Muchos países tienen discusiones en función de los nombres, porque eso es generación de conocimiento y soberanía. Tenemos la geología del suelo, el cubrimiento de la tierra y su uso. Acá están las parcelas, el catastro, ¿sí? Las ortoimágenes hoy que están muy difundidas, la infraestructura física, ¿sí? Todos son edificios públicos, la densidad de población, la distribución, las redes de transporte, ¿sí? Y el agua. Son los 14 temas los cuales Naciones Unidas define como importantes lo que llamamos datos básicos y fundamentales, que cada país tiene que generar en forma estandarizada para construir la política de gestión del territorio. ¿Y cuál es la finalidad de la infraestructura de datos espaciales? Hablamos de la infraestructura de datos espaciales, que es el concepto nuevo que se instaló en este siglo, que es que se pueda compartir información y evitar la duplicidad de esfuerzo. ¿Qué significa? Hoy la tecnología nos permite entrar a un visor de mapas, ¿sí? Y cuando yo cliqueo al costado de las rutas, ¿sí? Que esas rutas las traigo desde el organismo que las produce, ¿sí? No es por ejemplo, Vialidad Nacional, en nuestro caso, Vialidad Provincial, debe capturar la información estandarizada de una manera y publicarla bajo ciertos estándares que nos permiten acceder a esa aplicación. ¿Quién más actualizado va a tener la información que las vialidades? ¿Sí? Entonces, la lógica es que cada organismo genere y publique la información de forma estandarizada para que desde un visor, ¿sí? Tecnológicamente uno prenda la capa y uno va hasta el servidor de donde está la información y la visualiza. Entonces, esa visualización empieza a superponer información geoespacial, tanto de base como temática, para la gestión del territorio. Y de esa manera se suman estos 12 temas generados por cada uno de los organismos. No hay un organismo que genere todo esto.
En el siglo pasado, al principio, el que generaba todo esto era la agencia cartográfica que hacía el relevamiento e imprimía la carta con todo esto, con algunos de estos detalles, no todos, pero con algunos de estos detalles. Hoy en día, cada organismo publica, genera esta información y la publica, y la idea es que la publique en forma estandarizada y a través de lo que es la infraestructura de datos espaciales se pueda publicar y de esa manera, decimos, manera interoperable, con normas estándares, que hace una gestión eficiente por medio de cada uno de los organismos y jurisdicciones responsables de su producción. La gestión eficiente es que cada organismo que la publica, que la genera, que es la responsabilidad de generar esa información, la publique y de esa manera la pueda compartir, ¿sí? Y así se evita la duplicidad de esfuerzo, porque si yo necesito gestionar el territorio y Vialidad no construyó, no publicó su información, hay alguien que la tiene que generar y ese es un doble esfuerzo, ¿sí? Porque la debería generar el organismo. Entonces, esto lo que hace es evitar la duplicidad de esfuerzo, ¿sí? Y obviamente, garantizar la democratización del acceso a la información geoespacial pública que produce el Estado. Esto básicamente está pensado en la información pública que tiene que generar el Estado. No obstante esto, se puede incorporar capas de información que publiquen organismos privados en esta forma estandarizada. Y que al publicarlas, ¿sí? Uno desde el servidor puede conectarlas y sumar como capa de información, ¿sí? No es, digamos, taxativo que es información pública del Estado. También se puede sumar información privada en cuanto a la información pública que puedan generar. Y de esta manera es una manera estratégica para toda la toma de decisiones basada en evidencias y la planificación territorial de políticas públicas. Cuanto más información hay para la planificación del territorio, es mejor esa planificación. O sea, cuando vamos a planificar la construcción de un barrio, la construcción de un puente, necesitamos información tanto antecedente, ¿sí? Como la información actual, ¿sí? Cuando se planifica la construcción de un barrio en una zona inundable, tenemos que mirar para atrás qué pasaba hace 50 años, 100 años, si eso era inundable, cómo se inundaba. Entonces, ahí nos remitimos a cartografía antecedente. Y este es un tema aparte que quería también conversar respecto a esto que tiene que ver con la georreferenciación. Pero la dinámica hoy avanza hacia esto, avanza a la generación de información geoespacial, de capas de información geoespacial estandarizada, ¿sí? Y pública para que se pueda integrar en un visor y que es la infraestructura de datos espacial. Entonces, cada capa de información, la que sea, ¿sí? Se integra, ¿sí? Al conjunto de información, al mapa de la República Argentina y que uno puede tener esta visión general del país, pero a medida que hace zoom, ¿sí? Va encontrando el nivel de detalle correspondiente para la planificación que corresponda, ¿sí? Y entonces así se generan lo que llamamos las IDES. Las IDES institucionales o corporativas, que son digamos, decisiones organizacionales del estado más básico de la información, donde hay datos con mayor grado de detalle, ¿sí? Después pasamos a un nivel superior que es el municipio, ¿sí? Después del municipio pasamos a la provincia pasamos a la idea nacional, que es la infraestructura de datos espaciales de la República Argentina, y después a la regional, que tiene que ver con los comités regionales de Naciones Unidas, y a la IDE global, ¿sí? Entonces, partimos de mucha información a nivel de detalle en los municipios y en las organizaciones, hasta un nivel de detalle menor, simplificado, pero todo alineado y ordenado, ¿sí? Con diferentes capas. Y lo importante de estas capas es que estas capas estén georreferenciadas, que cuando uno toma una capa, la superposición calce donde tenga que calzar, ¿sí? Las rutas con los ferrocarriles, con los puentes, con toda la información del territorio, una sobre otra, ¿sí? Entonces, este marco integrado de información geoespacial, que es el último que se definió, ¿sí? Es
brinda una base y guía para desarrollar, integrar, fortalecer y maximizar la gestión de la información geoespacial. Tiene 9 vías estratégicas, donde tiene la transversalidad respecto a la gobernanza, la tecnología y las personas, ¿sí? Estas 9 vías estratégicas tienen un manual de procedimiento, ¿sí? Donde abarcan diferentes tópicos que están acá alrededor, ¿sí? Y este es el plan que se desarrolló en Naciones Unidas para que cada país pueda implementar su marco integrado de información geoespacial, que no es otra cosa que estandarizar la información que se genera en el Estado, tanto municipal como provincial y como nacional, para que se pueda superponer y se pueda gestionar el territorio, ¿sí? Este marco integrado lo administra o lo promueve IDERA, ¿sí? Y parte de 3 capítulos, ¿sí? El marco estratégico general, que explica el por qué, o sea, establece el contexto de por qué la gestión de la información geoespacial es un elemento crítico del desarrollo social y económico nacional. Acá decimos como nacional, es global, pero aplicado a un país. Después dice, el segundo capítulo es el qué, ¿sí? O sea, la orientación y las acciones específicas que se deben tomar para implementar el marco. Y el tercer capítulo es el cómo, cuándo y quién. Y este es el más importante porque es materializar, digamos, el marco en el territorio. Entonces acá el enfoque del cómo se hace, cuándo se hace y quién lo hace, ¿sí? Desde el punto de vista de la organización estatal. Entonces son 3 documentos que se trabajan a nivel de IDERA para que la gestión del territorio sea de una manera ordenada. Obviamente, cuando ahí hablábamos de gobernanza, hablamos de las instituciones, las cuestiones legales y políticas y la financiera. Si cuando hablamos de las cuestiones legales y políticas es que debería haber un marco, una ley que ordene esto, y estamos atrás de esa ley que cuesta en un país federal entender cómo se logra. Sin embargo, la parte técnica, los organismos técnicos que producen la información están completamente de acuerdo con cómo funciona esto, cómo debe funcionar, como está establecido en el comité técnico, y se va desarrollando hace más de 15 años que está IDERA funcionando, generando información interoperable, estandarizada, ¿sí? Y de alguna manera falta la parte política que diga cómo se tiene que hacer a nivel legal. Pero se está trabajando fundamentalmente en esto, ¿sí? Y de paso les hago la promoción que todos los años, ¿sí? IDERA organiza las jornadas, ¿sí? Anuales de IDERA, donde participan, ¿sí? Todas las provincias con sus diferentes organismos públicos, tanto de estadística como de catastrales, como digamos, de información geoespacial, todos los que aportan o construyen información se reúnen. Este año es el 1 al 3 de julio en la ciudad de Concordia, Entre Ríos, y también donde se genera el segundo encuentro de América del Sur, porque también esta cuestión regional de cómo es el manejo del territorio a nivel regional, ¿sí? Se pueden inscribir y participar, que es muy interesante sobre lo que se está trabajando ahí, ¿sí? Entonces, volvemos al contexto internacional, donde hablamos del IGIF, de estos dos no vamos a hablar del marco de referencia geodésico global, que nos compete un poco a los agrimensores en función de la geodesia del marco de referencia. Y cuando hablamos del marco de referencia geodésico, hablamos de la resolución, ¿sí? Que en el 27 de febrero del año 2015, Argentina fue uno de los países firmantes. Me tocó gestionar la firma de, no mía como presidente del instituto, sino del político que está representando en Naciones Unidas, que entienda la problemática y diga, sí, Argentina está de acuerdo con esto, ¿sí? Y se generó el marco de referencia geodésico global para el desarrollo sostenible. Ahí Naciones Unidas entendió lo que de alguna manera ya era visible, ¿sí? Y es absolutamente transparente hoy en día para todos nosotros.
cuando hablamos de este marco de referencia geodésico global, hablamos de que en el teléfono, hoy en día, cada uno de ustedes tiene una posición, ¿sí? Y tiene una cartografía, y vaya a donde vaya, ¿sí? Puede contratar un Uber, puede manejarse en el lugar donde está y dirigirse y visitar lo que quiera, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un marco de referencia de posicionamiento geodésico global que se queda la posición, ¿sí? Y una cartografía asociada, ¿sí? Que permite unificar la posición con la cartografía. Por la posición sola, sin la cartografía, no sirve. Entonces las dos cosas están asociadas y Naciones Unidas entendió que eso era fundamental y debía sostenerse y debía hacer una resolución para darle la importancia real que tiene. ¿Qué significa? Que se puedan seguir manteniendo los satélites suficientes para que la posición se siga gestionando y que cada uno tenga esa posición. Dentro del Instituto Geográfico Nacional, responsable de la cartografía y el marco de geodesia, marco de referencia geodésico, hacemos lo propio para que esta construcción colectiva funcione, ¿sí? Entonces, la geodesia de la cual parte la resolución es una ciencia que estudia las dimensiones, el campo de gravedad y la orientación en el espacio de la Tierra, ¿sí? Ya no al nivel de cuán grande o no, al nivel de detalle que nos permite saber cómo se deforma la corteza, cómo cambia el nivel nivel medio del mar. Ustedes escucharán a veces que dice, con el deshielo, ¿sí? Con el cambio climático, cambió el nivel o aumentó el nivel medio del mar en tal lugar. Esa es la geodesia que está atrás, ¿sí? De las mediciones que permiten entender qué es lo que pasa con el territorio, ¿sí? Y por eso la relevancia del monitoreo continuo, ¿sí? Del territorio para asegurar la precisión. Para que hoy un GPS lo llegue a la puerta de un domicilio con un entorno de error de 2 o 3 metros en forma autónoma, hay una geodesia atrás que monitorea y permite que esto suceda con los satélites y demás. Una infraestructura geodésica. Esta infraestructura geodésica sirve para el desarrollo de los catastros, ejecución de las civiles, planificación del ordenamiento territorial, producción de hidrocarburos, minería, navegación terrestre, marítima y aérea, y todo lo que se les ocurra que puedan trabajar con posicionamiento. Bien. Y entonces, la aplicación de la geodesia, del marco de referencia geodésico global, por GGR por las siglas en inglés, tiene desarrollo social, ambiental y económico. Social porque es el que nos permite, como decíamos al principio, usar todos los servicios de posicionamiento, ¿sí? Y estar trasladándonos y usar Uber y el Rappi que te llega a tu casa, y son todos los servicios que le ofrecen al ser humano. El ambiental porque nos permite monitorear, ¿sí? Qué pasa con la corteza, qué pasa con las inundaciones, qué pasa con los sismos, qué pasan con todos los desastres naturales que se puedan monitorear y en un futuro, no es ahora, pero prevenir algún desastre natural en función de lo que le pasa a la corteza. Y económico, porque hoy está la agricultura de precisión, están los barcos que tienen que ir por un canal determinado y tienen que ir, no necesitan un patrón, sino lo pueden hacer a través de posicionamiento. O sea, toda la industria, los drones que van funcionando con el sistema GPS, todo un aspecto comercial, económico, que hacen en sí al desarrollo sostenible, ¿sí? La geodesia aporta, ¿sí? Hoy en día a la vida humana muchísimas cosas, y es absolutamente transparente desde la posición que tenemos en el teléfono. Pero esta infraestructura geodésica hay que sostenerla y por eso Naciones Unidas lanzó esta resolución, ¿sí? El Instituto Geográfico Nacional es el responsable del marco de referencia geodésico por la legislación vigente desde hace mucho tiempo. Hacíamos la geodesia desde hace más de 100 años construyendo las torres que ustedes habrán visto en el terreno, a veces altas o bajos, o los mojones que encuentran sobre la superficie topográfica al lado del camino,
todo eso era la construcción de la geodesia en algún momento, ¿sí? Hace más de 100 años que se construía y ahora cambió la tecnología, vinieron los satélites y vinieron los que hoy llamamos estaciones GPS, GNSS permanentes, que nos permiten vincularnos de otra manera, ¿sí? Y los marcos de referencia geodésicos, que tienen que ver con lo que es la red de puntos, ¿sí? Que están distribuidos, siguen distribuidos a lo largo de todo el territorio nacional, más de 4.000 o 5.000 mojones que marcan el marco Postgard, ¿sí? Y lo que hoy tenemos en día funcionando, estamos potenciando en este año, es la red de estaciones GNSS permanente, que ya los puntos fijos no se construyen más, sino que hoy se pasa a la instalación de estas estaciones GNSS permanentes, que es una capacidad de utilidad de los profesionales de agrimensura, pero no solamente los profesionales de agrimensura, sino también aquellos que se dedican al agro, a la agricultura de precisión, ¿sí? También usan esta red. Y esta red, si bien la administra el Instituto Geográfico Nacional, es colaborativa porque en ella participan los catastros, participan los colegios profesionales de agrimensura, participan las universidades nacionales y extranjeras. Hay muchos que colaboran en la construcción de esta red y el funcionamiento de la misma. El Instituto Geográfico administra y calcula las coordenadas precisas para todos los usuarios y por eso es un servicio público y gratuito. Y también dentro de este servicio tenemos un servicio de posicionamiento en tiempo real, ¿sí? Que estas estaciones emiten una corrección que la toman algunos receptores y en lugar de tener un entorno de error de 5 a 8 metros, le baja al centímetro. Y con eso pueden hacer obras civiles y georreferenciar parcelas y demás, ¿sí? Y entonces, cuando hablamos de este marco de referencia geodésico global, hablamos de que todas las capas de información que dijimos antes sobre la parte temática, ¿sí? Estén georreferenciadas y fíjense, este cuadriculado que está acá, es en la parte de abajo, es el marco de referencia, ¿sí? Las coordenadas precisas sobre el cual tenemos que basarnos. Y arriba a mí me gusta poner las parcelas, porque es la parte importante del territorio, que es fundamentalmente el uso, tanto privado como público, y las variaciones o las limitaciones que tiene. Y en el medio, cada una de las capas de información que puede producir cualquier organismo, ¿sí? Público, hablamos de medio ambiente, de las rutas de vialidad, de los gasoductos, de la energía, digo, todas esas capas de información que se van generando, y obviamente esas capas tienen que estar georreferenciadas correctamente para que cuando se las vea en un visor de mapas coincidan unas con otras, ¿sí? En este ejemplo que tenemos acá, esto es una isla antes del tsunami, que fue en el 2001, algo así. Y después, ¿qué pasó con el tsunami? Le pasó el tsunami por encima, ¿sí? Y si esta isla, ¿sí?, está ordenada de esta manera, se podrá reconstruir como se reconstruían, que dijo Rosa al principio, los egipcios, ¿sí? Podían reconstruir de nuevo los campos de cultivo. Bueno, con esta información, si está completamente georreferenciada, se puede reconstruir lo que la naturaleza, digamos, en una amenaza, un desastre natural, produjo, ¿sí? Y entonces cuando hablamos de georreferenciación, acá es importante entender qué es lo que pasa, porque no toda la cartografía a lo largo de la historia se construyó de la misma manera, ¿sí? Y cuando uno quiere hacer una planificación territorial, empieza a agarrar la cartografía histórica. La cartografía histórica está hecha respecto a lo que llamamos un marco de referencia geodésico diferente al actual. Entonces, cuando uno empieza a superponer, ¿sí?, las capas de información, se
no cuadra. ¿Sí? Acá tenemos una ruta proveniente de la cartografía de Campo-Chauspe, alguien que digitó la cartografía Campo-Chauspe, que es la ruta amarilla, y la imagen actualmente georreferenciada en el marco de referencia geodésico actual, ¿sí? Global, que es el POGAR 2007, que es el oficial de Argentina. Y no coincide. Y esta variación puede ser 200 o 300 metros. Y no es que esté mal construida la cartografía anterior, ¿sí? Sino que está construida en un marco de referencia geodésico diferente. Lo que hay que conocer o interpretar es de qué manera estuvo construida, que seguramente en la carta, ¿sí? Si uno mira al borde de la carta, dice respecto a qué marco de referencia geodésico estuvo construida, y lo que hay que hacer es encontrar el parámetro de transformación para que esta ruta coincida con la otra. Entonces, esa información, ¿sí? empieza a superponerse en forma adecuada y no sea desechada pensando que tiene errores. ¿Sí? Entonces, antiguamente, y ahora también, pero antiguamente se trabajaba muy bien con la cartografía. Hay cosas muy precisas. Si uno mira la cartografía histórica, y mucha gente antigua dice, por acá pasa la curva a nivel, y pasa la curva a nivel, esto se inundaba y se inundaba, y cuando decían acá esto es un bajo, y tengan cuidado porque cuando vino la inundación se inundó ahí. Efectivamente, la cartografía está muy bien hecha, lo que hay que entender es cómo trabajar para ordenarlo, ¿sí? Y georreferenciarlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A lo largo de la historia, ¿sí? Cuando uno empieza a buscar antecedentes, empieza a encontrar información o capas de información que están tomadas de diferente manera, tomadas con distintos criterios y fundamentalmente con distintos sistemas de referencia, lo cual esto, si no se ordena, no es posible generar una planificación del territorio con cartografía que no funcione. Entonces, lo que hay que hacer es capturarla o digitalizarla adecuadamente, establecer cuál es el marco de referencia original, trasladarlo al marco de referencia actual, y de esta manera que pueda unirse como vimos en la imagen anterior, que es que las coordenadas estén homogéneas en cada una de las capas. Y cuando hablo de esto, porque uno dice, hablamos de la latitud y longitud. En geografía, cuando hablamos de la latitud y longitud, latitud 30 grados y la latitud y longitud 46, o sea, 46 es poco, longitud 50 o 60 grados. Latitud 30, longitud 60. Esa latitud 30, longitud 60, cuando hablamos de geografía, cuando hablamos del secundario, cuando hablamos en líneas generales, es un valor que parece universal, ¿sí? Pero cuando uno empieza al detalle, ¿sí? Cuando uno dice, pongo un mojón, ¿sí? Y lo puse en la coordenada latitud 35 y longitud 60, ¿sí? En el detalle está referido a un marco de referencia más preciso, que ya no es la coordenada geográfica que conocíamos, sino está referido a lo que es una superficie diferente geométrica, que es el elipsoide, ¿sí? Es una cuestión de decir, el elipsoide está ubicado acá y tiene una coordenada de latitud y longitud 35 y 60, ¿sí? Ahora, si cambio el elipsoide de lugar, ese mismo punto sigue en el mismo lugar, pero tiene otra coordenada diferente, ¿sí? Y entonces cuando empezamos, esto es lo que le pasa a la cartografía. La cartografía se construye en función del elipsoide, en función de la representación matemática correcta, más precisa, ¿sí? Pero cuando lo cambiamos de lugar, cambiamos la cartografía, y ese mojón, que lo fui a medir en un momento, ahí ya no tiene 35 o 60, sino tiene otra cosa, ¿sí? Y no es que esté mal o esté mal medido, sino que está en otro marco de referencia. Y lo que hay que entender a todos los que manejamos información es que hay que ordenarlo para que el marco de referencia sea el correcto sobre el cual estamos trabajando, ¿sí? Y que es un poco esto lo que estamos diciendo. Y cuando hablamos de esto, acá me voy a meter en una parte puntual. Yo creo que la mayoría de los que está acá usa QGIS, ¿no?
todo el mundo usa QGIS hoy en día, los arquitectos, los agrimensores, los ingenieros civiles, porque es una herramienta gratuita y todo el mundo tiene esa capa de información y sube el shape y sube las diferentes capas de información. Y ahí es donde, bueno, yo subo y el QGIS ordena. El QGIS no ordena nada. El QGIS, si no se hacen las cosas correctas, trae problemas, ¿sí? Y acá es lo que quiero diferenciar de lo que es el marco de referencia, ¿sí? Que llamamos PostGard 2007, respecto de la proyección cartográfica, cuando hablamos de la coordenada plana. Fíjense que esta es una captura de pantalla de QGIS. Acá dice el sistema de coordenadas geográficas, ¿sí? PostGard 2007, ¿sí? Y acá habla de coordenadas geográficas y no hay ninguna proyección asociada, no hay ninguna proyección cartográfica asociada, ¿sí? Quiere decir que acá estoy trabajando con coordenadas latitud y longitud, ¿sí? Que son las del elipsoide, que son difíciles de representar en un plano, porque en el plano necesito coordenadas x, y planas, ¿sí? Pero lo que hay que entender es que todo está vinculado sobre el elipsoide y después se lleva al plano, ¿sí? Entonces, si miro la siguiente, acá ya dice otro marco de referencia PostGard 94, Argentina, faja 2. Entonces ya acá está el marco de referencia y el sistema de proyección asociado. Lo que queremos decir con esto es que son dos cosas diferentes. Puedo tener coordenadas en el marco de referencia Campo Inchauspe, viejo, el anterior, y puedo tener en faja 1, faja 2, faja 3 y faja 4 como 5, 6 y 7 como las fajas cartográficas, o puedo tener el coordenadas en el marco PostGard 94 o PostGard 2007, que es la ubicación geográfica, la coordenada latitud y longitud diferente, y asociada a la proyección de faja 1, faja 2, faja 3, faja 4. ¿Qué quiere decir esto? Que la faja 2 de Campo Inchauspe no tiene la misma coordenada de oposición que la faja 2 de PostGard 94 o PostGard 2007. ¿Se entiende esto? Entonces, lo que hay que entender cuando uno usa QGIS es que QGIS no le dice, ¿qué es esto? A veces entra con ¿cómo se llama? Con un archivo de coordenadas y uno dice que es tal cosa, y inmediatamente QGIS va a tratar de ordenar y tratar de poner en orden eso. Pero tratando de poner en orden eso, a veces, si no estamos atentos, puede cometer errores. Entonces, lo que queremos decir, los elipsoides de funcionamiento, ¿sí? Está el elipsoide de Hayford, que era el que usaba el sistema viejo, Campo Inchauspe, y lo menciono porque si uno agarra cartografía del Instituto Geográfico Nacional, la gran mayoría está en Campo Inchauspe. No está en PostGard 94 o PostGard 2007. Piense que PostGard 94 o PostGard 2007 arranca fines del siglo pasado y Campo Inchauspe tuvo 50 años de generación de cartografía. Y que puede haber cartografía en el mismo lugar, en el marco de referencia actual, pero si uno busca cartografía histórica para hacer un estudio antecedente, ¿sí? Va a encontrar cartografía en otro marco de referencia que tiene que tratar de alinear para que esto funcione adecuadamente. Y esto es lo que se trata de la información geoespacial, porque hoy es una imagen, ¿sí? Uno la carta la escanea, se tiene imagen y lo que hace es georreferenciarla para que acomodarla a la realidad de las imágenes satelitales y poder planificar el territorio. Entonces, bueno, estos son los valores de los elipsoides de cada uno. Hay que entender que a veces existe este elipsoide y existe este elipsoide para PostGard 94, PostGard 2007 es exactamente lo mismo. La diferencia es entre estos elipsoides que aparecen en el QGIS y aparecen es lo mismo. Si uno toma un elipsoide, el GRS80, o toma el WS84, es exactamente lo mismo. O sea, podría uno decir PostGard 2007 con el elipsoide de GRS80, o podría ser PostGard 2007 con el elipsoide de WS84, es lo mismo, ¿sí? No así, PostGard 94 con el elipsoide de Hayford, ¿sí? No, ahí no pueden alinear las cosas.
Entonces, este ejemplo que les voy a mostrar acá es uno del Instituto Geográfico Nacional. Están todas las coordenadas disponibles de todos los mojones que hay distribuidos. Este es un ejemplo de la provincia de Buenos Aires, pero vale también para Entre Ríos, Santa Fe, lo que sea. Entonces uno se baja un listado de coordenadas de los puntos que están en la provincia, los puntos físicos que están en la provincia, ¿sí? Los portan en el formato shape, ¿sí? Y acá aparece un sistema de referencia que dice EPGC 4326, WGC 84, ¿sí? Entonces, eso uno lo carga en el QGIS. Y QGIS entiende que es EPGC 4326, WGC 84, ¿sí? Entonces, este listado después lo cargo como si fuese, a veces nos pasa, lo cargamos como un CSV, un archivo de coordenadas, ¿sí? Entonces, cuando lo cargamos como un archivo de coordenadas, el QGIS dice, ¿qué es este archivo de coordenadas que está en formato de texto? Me tiene que decir un poco de qué se trata. Entonces, uno acá le empieza a poner los parámetros de latitud y longitud, a qué se refiere, ¿sí? O sea, le pone el marco POGAR 2007, ¿sí? Y entonces QGIS dice, bueno, pero entonces vos querés transformar algo, vos querés transformar vos querés que te superponga con el que vos me definiste antes, que era WS84. Entonces me da dos opciones, de POGAR 2007 a WS84 o POGAR 2007 a WS84 con dos opciones. Una que dice 50 centímetros de precisión y otra que dice 1 metro. Naturalmente, ¿qué hacemos? Elegimos el de 50 centímetros, más preciso, ¿no? Bien, cuando elegimos el 50 preciso, el 50 centímetros, acá genera una traslación. Y eso está mal. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar cuando elegimos eso? En los puntos que superponemos uno con otro, si tomamos la distancia, hay una separación de 65 centímetros. 65 centímetros para una planificación urbana por ahí no es tanto. Pero si lo estamos haciendo para una manzana en la ciudad de Buenos Aires, 65 centímetros, el valor de la tierra en la ciudad de Buenos Aires es algo mucho más importante, ¿sí? Hay otros que la diferencia es más grande, ¿sí? Entonces, lo que hay que entender es que en realidad había que usar el de 1 metro, ¿sí? Con esta transformación de 1 metro, ven que acá no dije nada porque dijimos que WS84 y POGAR 2007 están alineados. No hay que hacer ninguna transformación. Pero hay alguien que le cargó una transformación que, como esto es tan libre, QGIS es absolutamente libre, algunos les van cargando transformaciones y demás, o le definen un EPCG, que es muy manejable. Entonces hay que tener cuidado porque muchas veces estas cosas pasan y entonces uno comete errores. En este caso es poco, pero en algunos casos puede ser mucho más importante en función de lo que quieran transformar. Esto para que tengan idea de que no todo es tan lineal lo que hace el QGIS, ¿no? Hay unas cosas que hay que tener en cuenta en la materialización. Entonces, cuando usamos esta, ¿sí? No hay traslación de la coordenada 1 milímetro. O sea, no hay diferencia, es el valor correcto de cómo tenemos que usar el QGIS. ¿Sí? Y ahora, entendiendo un poco más a lo parcelario, y fundamentalmente trabajado en la Ley Nacional de Catastro, entonces le robo a Alberto Frix parte de la interpretación. El Código Civil de Vélez Sarsfield habla que la parcela, ¿sí? Que la propiedad del suelo se extiende a toda su profundidad y el espacio aéreo sobre el suelo en líneas perpendiculares, ¿sí? Claro, cuando hacemos líneas perpendiculares, nos vamos hacia el centro, donde tenemos una parcela chiquita, o nos vamos hacia afuera, una parcela mucho más grande, ¿sí? El dominio, según el código, es de todo ese espacio, excepto para algunas cuestiones restrictivas. Después el actual Código Civil, en 1945, continúa diciendo que la cosa inmueble se extiende al subsuelo y el espacio aéreo
en la medida que su aprovechamiento sea posible, excepto lo dispuesto por normas especiales, ¿no? Entonces, el inmueble es algo tridimensional, ¿sí? Pero tiene una representación bidimensional, por lo menos en lo que hoy vemos de la parcela, ¿sí? Hoy vemos que cuando definimos una parcela estamos hablando de líneas, medidas lineales y angulares, que es en un plano, ¿sí? Más allá de que a eso le podemos agregar altura, ¿sí? Pero hoy la representación está sobre un plano, ¿sí? Entonces, lo que queremos decir es que en la agrimensura, en realidad tenemos una superficie topográfica donde nos paramos en el territorio, tenemos una superficie del geoide, ¿sí? Que es la superficie equipotencial del campo de gravedad terrestre, digamos, que es lo que se llama habitualmente los mares en calma, ¿sí? Como es la superficie equipotencial. Y tenemos la superficie matemática del elipsoide, donde reflejamos las medidas que hacemos en la superficie topográfica, las reflejamos sobre el elipsoide, que es, es la figura geométrica que contiene a toda la representación del territorio en una figura geométrica. Entonces vemos que las medidas que tomamos acá arriba no son iguales a las que se representan. Esto quiere decir que tomamos esta medida de la parcela, ¿sí? que es en la ladera de un cerro, y termina siendo un lado más corto, ¿sí? en el plano. ¿Sí? Y entonces, continuando con la ley de catastro, ¿sí? El artículo 2 habla sobre la policía, el poder de policía inmobiliario, pero el artículo 3 habla sobre la georreferenciación parcelaria, que la georreferenciación parcelaria es el tema de las coordenadas, ¿sí? Y habla de que toda esa información va a pertenecer a la infraestructura de datos geoespaciales, que es lo que venimos hablando antes. Es decir, ya la ley prevé que el parcelario, ¿sí? tenga una capa de información geoespacial en la infraestructura de datos espaciales, y que para nosotros es una capa importantísima porque es la que limita, ¿sí? El espacio territorial público y privado. ¿Sí? Y también en el artículo 4 habla a la cosa inmueble como la extensión territorial continua, o sea que dice que sobre el elipsoide debería estar representada en todas las parcelas en forma continua. Y la forma de representar en forma continua el parcelario no es otra cosa que a través de la georreferenciación, darle las coordenadas precisas, ¿sí? a cada vértice de la parcela. ¿Sí? Entonces, por eso en el artículo 5 habla de la ubicación georreferenciada del inmueble como elemento esencial. Antes se hablaba sobre las medidas lineales y angulares, anteriormente, ahora se habla sobre la posición, porque esa posición, ¿sí? es universal. Cuando hablamos de coordenadas latitud y longitud, la entiende el colega paraguayo, en el fondo, la entendemos nosotros, la entiende alguien que está en Australia, la entiende cualquiera. ¿Sí? Entonces, esa coordenada pasa a ser esencial en la definición del tamaño de la parcela. Y para ir terminando, esta ubicación georreferenciada, ¿sí? se basa obviamente en la coordenada latitud y longitud, y lo que nosotros les empezamos a llamar coordenadas jurídicas. Porque a partir de ahora, esto va a seguir siendo así, las coordenadas deben colocarse en el plano, las coordenadas geodésicas tienen que colocarse en el plano y asociarse al marco de referencia al cual fueron definidas. Si hoy yo defino una parcela que es referenciada y le pongo en el marco de Posgar 2007, ¿sí? De acá a 50 años, cuando tengamos otro marco de referencia, otra posición, van a agarrar el plano, ¿sí? Y estas coordenadas van a decir, estas son Posgar 2007, entonces el profesional va a tener la trazabilidad para poder representar esa coordenada en el lugar donde correspondía, porque va a estar midiendo en otro lado. ¿Y esto por qué? Porque la Tierra se mueve, la Tierra se deforma, la tectónica de placas existe. Entonces, no podemos pensar a lo largo de la historia del tiempo que esto es inmóvil, como sí se pensaba antes porque no había forma de medirlo. Entonces, hablamos de coordenadas jurídicas
y como hablábamos con Diego, como la cuarta dimensión asociada al tiempo de definición de esa coordenada, ¿sí? Bien, y entonces como conclusiones y recomendaciones, ¿sí? Adoptar por parte de los catastros y los usuarios de la información geoespacial el marco de referencia geodésica nacional POSGAR 2007, que en algunas provincias todavía no está adoptado definitivamente, ¿sí? Para garantizar la planificación y el ordenamiento territorial de superponer todas las capas de información correctamente, ¿sí? Que la información geoespacial que se genere desde las diferentes profesiones, ¿sí? que están involucradas con el territorio de medio ambiente o las capas de información que se generen, se generen en el marco oficial con el concepto de parcelario continuo, que se utilicen los estándares internacionales, que son públicos, los ISO, las normas ISO y de la Convención Técnica de 211 para la captura de información geoespacial, y utilizar correctamente la información cartográfica antecedente y georreferenciarla adecuadamente para la evaluación de proyectos y planificación territorial. Y una última, que si tiene dudas respecto a las coordenadas o la ubicación de una parcela, consulte en el agrimensor. Muchísimas gracias. Muchas gracias al agrimensor Sergio Simbaro. Abrimos ahora, porque estamos un poquito pasados de tiempo, para el espacio para hacer alguna pregunta. Sergio, bueno, te felicito acá. Te felicito por la presentación y me generó una duda al principio. Vos hablaste que las Naciones Unidas van a apoyar el sistema geodésico internacional. ¿Ese apoyo implica un financiamiento de los sistemas actuales? No, en realidad nosotros apoyamos desde el marco de referencia geodésico nuestro. ¿Qué quiere decir? Que nosotros le tenemos que decir al Estado Nacional, ¿sí? Que el mantenimiento de la infraestructura geodésica es vital para el funcionamiento de otros servicios, ¿sí? Que muchas veces se deja de lado porque como está transparente que funciona, ¿sí? A veces la infraestructura geodésica hay que sostenerla en el tiempo. Ustedes lo ven con Ramsar. Ramsar empezó en el año 1998. Tenemos más de 20 años de funcionamiento. Los equipos se fueron deteriorando, o sea, hay que actualizarlos y de alguna manera generar esa infraestructura nueva y sostenerla en el tiempo. Entonces esa resolución habla de la importancia que le dan Naciones Unidas al mantenimiento de esto para que los estados tomen relevancia respecto a esto. Y que el organismo cartográfico tenga los fondos o los recursos necesarios para mantener la infraestructura local, porque esa infraestructura local contribuye a la infraestructura global. Parte de nuestra red RAMSAC es la que se calcula a nivel global para generar el posicionamiento de los receptores. Bien, teníamos otra pregunta, creo, por allá. ¿Puede ser? ¿Una más? Salida. Bien. Gracias, Sergio. Como siempre, tan clara. Tus exposiciones son clases, ¿no? Es una clase. Dos preguntas objetivas. La primera sobre el parcelario, que ayer mostramos que la cartografía catastral para el agrimensor tiene que ser dividida en dos niveles, el parcelario y la mensura. Uno es jurídico físico y el otro es económico y físico. Y la construcción de los parcelarios en América Latina tienen dos estrategias. Gran parte de los países, restituciones fotogramétricas, que no pueden bajar a la parte jurídica porque se quedan ahí, 1 en 1000. Muy bien. Argentina es al revés, construye de abajo para arriba, compilación de mensuras para hacer el parcelario. Un infierno, como lo vemos en la práctica, cuando vas a mirar el parcelario como una malla de nudos y puntos, hay superposiciones, etc. La pregunta es, ¿qué falta en Argentina para empezar a georreferenciar las parcelas urbanas? Que haría una diferencia brutal en el montaje de los parcelarios. Dinamizaría mucho y nos daría garantía. Esa es la primera. Y la segunda, volvemos a interoperabilidad, que tal vez soy muy radical, como en muchos otros conceptos. Creo que la interoperabilidad no es una frustración, pero no fue tan buena. Desde los años 60 se habla y todavía tratamos el tema y no interoperan las instituciones. En nuestra práctica vemos que algunas provincias donde operamos, la integración, que es un paso adelante, con
la simplificación de los software y de trabajar en la nube está avanzando más rápido y de forma más eficiente, saltando la interoperabilidad. Pasás de interacción verbal a integración directa. ¿Cómo ves IDERA en el futuro? ¿Se quedará en la interoperabilidad o si hay integración efectiva en una base común interinstitucional en las provincias, IDERA puede migrar también a la integración? Gracias. Bien, vamos por la primera. En principio, la georreferenciación que estamos hablando ahora básicamente es rural, porque por la posibilidad de medición GPS, lo que se pide y se pretende, esto es un proceso, no es algo que va a ser inmediato, es que a través de la fotogrametría combinado con la parte jurídica, los catastros, los parceleros se ordenen y se georreferencien como bloque y en definitiva tengamos la coordenada de cada vértice de manzana en forma correcta. ¿Sí? Y que en definitiva, cuando tengamos que georreferenciar una parcela, lo podamos hacer desde los vértices de la manzana, es decir, está a tanta distancia, y entonces podamos definir la coordenada no con un GPS, sino de otra manera, pero apuntamos a que la fotogrametría, hoy más con los drones y demás, pueda generar ese parcelario georreferenciado. ¿Sí? Es un camino, hay muchas ciudades que lo están haciendo, hay muchas ciudades que están de alguna manera haciendo vuelos más seguidos para monitorear el tema de la coordenada parcelaria y de resolverlo, pero es un camino largo a recorrer, porque eso después se va a acomodar respecto al parcelario rural, ¿no? Exactamente. Respecto a lo de la interoperabilidad, claramente la tecnología siempre va adelante de las decisiones de las personas, ¿sí? Eh, Hace muchos años, hace más de 15 años que estamos con IDERA, ¿sí? Tratando de la interoperabilidad, técnicamente existe, la posibilidad existe, lo que pasa que tenemos que convencer a los técnicos, ¿sí? Primero a los técnicos que ya bastante están convencidos, pero después falta la parte política, ¿sí? De gestión que permita interoperar tanto un organismo con otro, ¿sí? En algunos lugares se está dando, ¿sí? Pero es la cuestión difícil. Y también ahí es difícil porque deberíamos tener una legislación que lo diga y lo haga, ¿sí? Y también nos cuesta que haya legisladores que entiendan esta dinámica y que lo implementen, y sobre todo en un país federal como el nuestro, ¿sí? En algunos países, me parece que Colombia tiene algo por más unitario. Entonces, en algunos países que son unitarios, hay una decisión política, ¿sí? De un decreto que dice que esto tiene que ser así, y como toda la información es propia del Estado, unitaria, se unifica y se empieza a ordenar. También hay conflicto con eso porque hay un ministerio que no quiere compartir con el otro, y estas son cuestiones que se van a ir resolviendo. Yo creo que es tiempo, consolidación de de las temáticas, de convencerse de que esto es así, y que algún día vamos a llegar. Si no estaría convencido de esto, no estaría hablando de idea. Pero es que es absolutamente racional, sobre todo la duplicidad de esfuerzos, de recursos, y que hoy todo sea, digamos, transparente. Hay un principio que se usaba al principio del siglo pasado, fundamentalmente en España, cuando fui a hacer el curso de IDE: el ciudadano no tiene que pagar dos veces por lo mismo. Entonces, si ya el ciudadano pagó con sus impuestos para que se genere información, esa información tiene que estar disponible para el ciudadano. No puede estar ocultándose o en un cajón y que de alguna manera no esté pública, porque tiene que estar pública para el desarrollo y la planificación territorial, entre otras cosas. Entonces, y la forma que hoy tenemos tecnológicamente es que eso esté en un servidor de mapas y se pueda integrar, porque la tecnología existe, las normas existen y se trabaja mucho sobre eso, se investiga mucho sobre eso, pero hay que llevarlo a la práctica. Y en eso estamos trabajando en ese sentido. No pierdo las esperanzas de que lo logremos. Tenemos una pregunta Gracias, más creo. allá en el fondo. Sí, buen día para todos. Eh, Querría pedirle al ingeniero que con su experiencia ante el consejo de expertos, ¿cuál es la situación de mi patria ahí?
¿qué sabe, qué escuchó usted de nuestro país respecto a este punto que estamos hablando? Ajá. Porque Paraguay estamos nosotros hablando. no sabemos absolutamente nada, ni escuchamos nunca esto y justamente a nivel regional hicimos una jornada con el ingeniero Mariano y se habló justamente de eso, de lo aeroespacial, pero así someramente. Por eso querría saber qué participación tiene Paraguay, qué escuchó usted de nuestra situación. Muchas gracias. Bien. Paraguay participa de diferentes grupos, pero el compromiso institucional que debería tener Paraguay no es el esperado. Yo lo conozco en dos ambientes, uno es SIRGAS, ¿sí? Que es el marco de referencia geodésico a nivel regional, ¿sí? Donde todos los países tienen estaciones GPS permanentes y Paraguay no tiene ninguna. No tiene ninguna. Ni siquiera, hoy veníamos con un colega, hay una estación en Asunción, ¿sí? Que es puesta por un privado, ¿sí? Y ni siquiera el Instituto Geográfico la incorpora como una estación propia, ¿no? Nosotros cuando empezamos con Ramsac, en el año 1998, la década del 90, el Estado estábamos como ahora, no teníamos financiamiento, arrancamos con 7 estaciones, ninguna era del Instituto Geográfico. Eran de proyectos de investigación, tanto de universidades nacionales como universidades internacionales. Arrancamos con 7 y usábamos los datos que producían esas estaciones. Y después fuimos incorporando, haciendo convenios con universidades, con los colegios, con los catastros, y fuimos tratando de mejorar porque entendíamos que ese era el camino. Y de alguna manera, Paraguay no sé qué pasa que no se suma. Cuando uno ve la red de Sirgas, es el hueco de Paraguay ahí. Lamentablemente tenemos muy buena relación y ellos también están imposibilitados porque desde la gestión del Servicio Geográfico Militar, evidentemente están impedidos de hacerlo, alguna cuestión debe haber. Y dentro de la parte de información geoespacial, también participan porque participan de las reuniones, pero después llevar a la práctica eso es muy difícil. Nos es difícil a nosotros que estamos muy comprometidos y muy involucrados en el tema, y hay gestión política que hay que hacer, ¿sí? A veces tenemos un gobierno que apoya, a veces tenemos un gobierno que no apoya, entonces uno tiene que estar buscando el acuerdo político para ir desarrollándose, teniendo en claro un plan de desarrollo que tiene que seguir adelante. Y a veces vemos que Paraguay participa de las reuniones, entiende, pero evidentemente hay una cuestión política que tienen que resolver para poder avanzar, ¿sí? No es que no participan, a veces participan, pero evidentemente hay una cuestión compleja a nivel Estado que no les impide avanzar sobre estas temáticas. Bien, damos por cerrado así entonces este espacio de intercambio y preguntas. Un fuerte aplauso Muchas gracias. para Sergio Zimbaro.